Bueno, continuamos en este espacio para los que nos están sintonizando en este momento. Estamos hablando de la mujer samaritana, estamos hablando de una mujer que tenía una condición, ¿verdad? Que la hacía excluida de la sociedad, aún de su mismo pueblo, de su misma aldea o de su misma población. Había una condición de esta mujer y Dios agendó una cita con esta mujer. Jesús, pues en ese momento agendó una cita y dice en la palabra que le era necesario pasar por Samaria. O sea, él tenía en su agenda ir a restaurar, arreglar un conflicto que había sucedido hace mucho tiempo, un conflicto político, un conflicto espiritual, un conflicto de convivencia. Jesús necesitaba resolver esa situación y estamos hablando pues de esta mujer que estaba iba a sacar agua a las 12 del mediodía. Ahí en la palabra nos habla de la hora sexta, que es las 12 del mediodía, pero por lo cotidiano y por lo general, ellas iban, ¿verdad? Las demás mujeres se reunían a principios de la mañana, pero esta mujer iba a una hora donde no estaban porque había una condición en ella que la excluía de esa comunidad. Excluida fue de la presencia del Señor, y el historial de su vida, ¿verdad? De haber hasta ese momento haber tenido 5 maridos, y actualmente que cuando la conoce Jesús mantener una relación de adulterio le acarrió una terrible reputación a esta mujer y rechazo por la comunidad donde vivía. Pero quiero decirte que Jesús nunca permitió que nada de eso interfiriera. O sea, el historial de esa mujer, el currículum, ¿verdad? De esa mujer, el Señor no dejó, ¿verdad? Que esa vida que ella llevaba interfiriera, no permitió, ¿verdad? Que eso interfiriera en la oportunidad que aquella mujer pecadora tenía de aceptar el regalo gratuito de la gracia de Dios. El currículo o la acción que el estilo de vida que tenía esta mujer, como lo dices allí, calificaba totalmente a que estaba excluida aún de Dios. Estaba Así excluida, es, de la ¿verdad? gracia de Dios. Dios. De la gracia de Dios. O sea, esta mujer no tenía oportunidad, era como desechada por la comunidad, desechada por la gente de aquel entonces, ¿verdad? Pero Dios fue a restaurar esa situación. Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y a decirle que verdaderamente Él estaba disponible para ella. Así es. Que Dios está disponible porque no es la condición en que viva la persona, sino que verdaderamente Dios está disponible para todos, ¿verdad? No importa la condición, solamente que debemos nosotros acercarnos al Señor, mas sin embargo el Señor también nos llama después de restaurarnos, ¿verdad? Vete y no peques más, o sea, restaurado estás, pero no sigas haciendo lo mismo. Eso también es una decisión poder aceptar ese regalo de la gracia. Claro. Porque ella, el Señor le estaba presentando ese regalo gratuito a pesar de todo su vida hasta ese momento, y ella pues aceptó ese regalo, esa gracia, el ser restaurada. Y de hecho, algo que a mí me gusta mucho de Jesús es cómo la aborda, ¿verdad? Para que ella misma se dé cuenta de la condición de su vida. O sea, el trato que él como hombre le da a ella fue un trato de respeto, de honra. Cuando le dice, mira, ve y llama a tu marido, le dice él, para entrar en conversación en cuanto a su condición, ¿verdad? Inmoral, o su condición espiritual. Y él le dice, ay, no tengo marido, dice ella. Sí, entonces ese es como Jesús hablándole de que ya él sabía la vida de la mujer. Jesús sabía la vida de la mujer, pero que él supiera la vida y la condición de la mujer, eso no lo impedía para acercarse a él, ¿verdad? A ella, perdón, no le impedía a él para querer ayudarla, para querer restaurarla, ¿sí? Por eso dice, es más, una mujer que hasta vivía
con el esposo de otra Así mujer, es. porque dice, ve y busca a tu marido. No tengo marido, dice la mujer. Verdaderamente lo has dicho, dice Jesús. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. No es tu marido. Así o sea, es. andas con el marido de otra. Ajá. Es tremendo eso, ¿verdad? Entonces dijera usted como mujer, con razón que la rechazaban, hasta Sí. yo, ¿verdad? Sí. Entonces, pero a pesar de que Dios conocía la hoja de vida de esta Ujú. mujer, No le- tampoco, además de acercarse, no la trató como ella se lo merecía, pudiéramos Sí, sí, decir. sí, sí. No, la trató igual con respeto, solo que inició una conversación de manera que ella misma se diera cuenta de su carencia, Así es. de la necesidad. Fíjese que hasta ese momento eran 6 los hombres que ella estaba teniendo, ¿verdad? Ujú. Y yo cuando comencé a indagar sobre este asunto, ¿verdad? Yo pude entender, y dije, esta mujer tenía una necesidad y tenía una carencia que pensaba que era un hombre el que la podía llenar, Así es, así ¿verdad? es. Y por eso pues tenía uno, tuvo otro, tal vez de diferentes estatus, de diferentes edades, de diferentes estados civiles, ¿verdad? Pero estaba buscando en un hombre, ¿verdad?, lo que solamente el Señor le tenía que dar o le pudo dar. Y de hecho Jesús es el número 7. Así es. ¿Verdad? Porque él le dijo, ve y busca a tu marido. Señor, no tengo marido. Bien has dicho, 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido, o sea que era el número 6. Y este hombre, ¿verdad?, que llega a su vida, llamado Jesús, es el número 7. Ahí está. ¿Verdad? Que era el número de la perfección, por decirlo así, Así pero es. era el hombre que sí realmente ella necesitaba para que viniera a cubrir, ¿verdad?, y a llenar todas sus carencias y todas sus necesidades. El hombre que la iba a hacer feliz. Así es, porque es el que tiene la capacidad de verdaderamente de darnos la paz que necesitamos. Por eso el Señor en su palabra dice que la paz que Él nos da no es como la da el mundo. Y esta mujer estaba buscando, ¿verdad?, la paz porque había una necesidad, había una carencia, se sentía un vacío, sentía una necesidad y la buscaba en las cosas cotidianas, en las cosas de este mundo, en esta mujer, pues en el hombre, Así ¿verdad? Y esto pues cubre pues todo lo que pudiéramos, o enmarca todas las áreas de nuestras vidas, o en hombres y mujeres, ¿verdad? Algunos se busca la paz o la tranquilidad en el alcohol, en las drogas, en tantas cosas que verdaderamente no nos llevan a tener esa paz completa. Pero Jesús nos dijo que la paz que Él nos ofrece no es como la da el mundo, sino que la paz que Él nos da es una paz que sobrepasa todo entendimiento del ser humano. Sí, es. De hecho, después que esta mujer decide aceptar, ¿verdad?, la oferta que Jesús le hace de alcanzar, ¿verdad?, su gracia gratuita, pues esta mujer va muy contenta, va muy feliz. Tal vez creo que es la primera vez en muchos años que esta mujer no se sentía de esa manera radiante, feliz, restaurada, llena, ¿verdad? Y no es que es importante, ¿verdad?, ese esposo, ese hombre, esa mujer en tu vida, ese bien material, pero aun cuando lo obtienes te das cuenta de que sigue un vacío, y ese vacío es del tamaño de Dios. Y bueno, todos los problemas de esta mujer, ¿verdad?, con el pecado y la increíble acumulación de años de culpa, imagínate, la mujer vivía en culpa, de errores, no igualaban, ¿verdad?, esta amorosa capacidad del Salvador de salvarla a ella. O sea, eso no era un problema para el Señor, la cantidad de culpa, la cantidad de pecado que ella no incapacitó al Señor de poder restaurarla, de poder amarla, de poder salvarla. Así que ella, bueno, decidió aceptar ese regalo gratuito, ¿verdad? Ella le estaba dando agua al Señor, donde él iba a volver a tener sed, ¿verdad? Sí, correcto. Y cuando el Señor le explica que si tú supieras quién te pide de beber, tú me pedirías a mí más bien que yo te diera. Bueno, dame de esa agua, le dice el Señor, para no venir más a este pozo, ¿verdad? Pero no estaba hablando de saciar una sed humana, Natural. o natural, de nosotros, sino era esa sed espiritual, ese vacío, esa necesidad que tenía, ¿verdad? Y ella aceptó, entendió y aceptó ese regalo gratuito. Tenía que volver a seguir al pozo, ¿verdad?, a buscar agua, pero ese vacío, esa carencia, esa necesidad que ella tenía, el Señor la pudo llenar, porque es la fuente de agua viva, es una fuente inagotable. Así que te motivamos en esta mañana a que no importa las carencias que
tú tengas, tal vez esa vida, esa hoja de vida, esa culpa, esos errores que has cometido, puedes acercarte. Tu vida o la condición en la que te encuentras, eso no va a incapacitar al Señor de poderte salvar, de poderte restaurar, de poderte amar. Él vino a salvar lo que se había perdido, Él vino a restaurar, Él vino a deshacer las obras del enemigo en nuestras vidas y vino a darnos vida y una vida abundante. Amén. La mujer también le hizo una pregunta a Jesús, porque ella le dijo, bueno, Señor, ¿a quién debemos adorar? ¿Verdad? Ustedes dicen que en Jerusalén, nosotros que es aquí en Sicar o en Samaria. Claro, pero porque había una división, entonces cada quien eligió el lugar donde adorar. Exacto, sí, sabemos que ahí en Samaria, ahí el templo Como principal. no podíamos estar juntos, bueno, usted adora allá, yo adoro aquí. Eso es correcto, sí, el templo principal o el templo que edificó Salomón para Dios estaba en Jerusalén, ¿verdad? Y era donde todos iban a adorar al puro. Señor. O sea, sí, no, era donde todos iban a adorar al Señor. Y cuando hubo la división, edificaron un templo ahí en Sicar, en Samaria, edificaron un templo donde adoraban a Dios, ¿verdad? Pero también los asirios introdujeron allí muchas imágenes, dioses paganos, y entonces había una mezcolanza ahí. Porque loca. así como una mezcla, ¿verdad? En matrimonios, en familia, pues también hicieron una mezcla espiritual, ¿verdad? Donde no se adoraba solo a Dios, sino adoramos a Dios aparentemente y a cualquier cosa. Entonces, así como había una mezcla humana, ¿verdad? Había un parentesco con ellos, pues también había una mezcla espiritual. O sea, estaban en adulterio, por decirlo así, había una mezcla allí espiritual. Sí, pues exacto. De hecho, la mujer le dijo, ustedes adoran, ¿verdad? Te dicen que es en Jerusalén, nosotros aquí en San. ¿Dónde? ¿O a quién? Y Jesús le dice que la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque a tales adoradores el Padre busca que le adore. O sea, que había una adoración que no era verdadera y una adoración que era verdadera, pero que el Señor andaba buscando, ¿verdad? Verdaderos adoradores. Todavía anda buscando verdaderos adoradores. Ahora, esta mujer o esta ciudad, ¿verdad? O esta tribu, este pueblo, ellos adoraban tanto a Dios como a dioses paganos, porque fueron introducidos a través de los asirios. Y entonces ellos tenían esa mezcolanza, ellos no sabían pues qué era lo que estaban, cómo adoraban. Y en varias oportunidades había pasado eso en Israel, que era esa era una de las cosas por las que no debían mezclarse, porque si se mezclaban con personas que adoraban a otros dioses, pues iban a ser de influencia a sus hijos también, ¿verdad? No solamente iban a creer en Dios y adorar a Dios, sino que también pues tenían que aceptar los dioses paganos del esposo o de la esposa, en el caso de que fuera la mujer judía y se uniera a un pagano, o en el caso del hombre que fuera judío y se uniera a una pagana. Lo que le pasó a Salomón, ¿verdad? Que Salomón comenzó a tener mujeres paganas que creían en otros dioses y comenzó a hacerle templos a los dioses de esas mujeres. O sea que se pervirtió espiritualmente hablando. Final, sí. Y en el capítulo 22 del versículo del libro que estamos hablando, Jesús le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. O sea, cuando habla que la salvación viene de los judíos, Jesús es un judío. Así es. Nació en una raza judía, ¿verdad? Entonces ellos adoraban lo que no sabían. Ellos adoraban lo que sí sabían, que la salvación venía de Jesús. Porque estaba en los libros de Isaías, ¿verdad? Anunciaba que el Mesías venía de los judíos, que de allí venía la redención, venía la esperanza, venía el Hijo de Dios, ¿verdad? Enviado para salvar a esta tierra. Así es. O sea que por medio de Jesús Dios ha hecho provisión, ¿verdad? E invita a los hombres más indignos y pecadores a arrepentirse y a comenzar a disfrutar de la comunión del abrazo del Padre. Así es. O sea, Jesús es la provisión. Así es. Entonces, no es lo que nosotros seamos, ¿verdad? En la condición espiritual, es lo que podemos ser a través de Jesucristo. Si todavía, ¿verdad? No estás caminando con el Señor, no importa, hoy es el día, ¿verdad?
de poder reconocer que Jesús vino a esta tierra, que Jesús vino a este mundo a restaurar la comunión del hombre con Dios, a acercarnos a Dios, a acercarnos al Padre. Él es el único camino, Él es la verdad y la vida, lo dijo Jesús. Yo soy el único camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. También le dijo a los judíos allá, o a los fariseos de aquel tiempo, cuando decían que le mostrara el Padre, que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. O sea, en Jesús está consumado todo. Así es, y de hecho también en Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Entonces, cuando estamos en una vida sin Cristo, estamos cargados, cansados por la vida que hemos decidido llevar, como esta mujer, ¿verdad? Una mujer que estaba cansada, agobiada, cargada por el estilo de vida que ella había decidido llevar, pero una vez que acepta gratuitamente el regalo de la gracia y de la salvación, pues su vida pues fue diferente, feliz, descargada, ¿verdad? Y también dio a conocer, ¿verdad?, lo que había pasado en su vida. Esta fue la primera mujer que dio de gracia lo que de gracia había recibido. Fue la primera mujer evangelista que vemos aquí, ¿verdad?, en este libro, que fue a compartir y fue a llamar. Ahí se le olvidó que era una mujer rechazada y fue y dijo: hey, vengan y vengan y vean lo que me ha pasado. Este hombre supo toda mi vida, ¿verdad? Sí, en el capítulo 20, en el versículo 28 dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: vení, ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Esta mujer fue a hablar de lo que Jesús le había dicho, ¿verdad? Lo que Jesús había hecho. Entonces lo primero que hizo fue predicar a Jesús. Fue decirle de que será este el Mesías. Y aquí más adelante, entonces, así como la mujer sabía que los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí, aquellos a quien ella también fue a llamar sabían que judíos y samaritanos tenían un lío, tenían una circunstancia, ¿verdad?, que no les permitía estar juntos. De hecho, Samaria se encontraba, al principio dice que él iba de Judea a Galilea. Samaria se encontraba en el medio, ¿verdad? Más fácil para llegar a Judea, de Galilea o de Galilea a Judea, más fácil era pasar por Samaria. Era un atajo. Exacto, era más fácil, más cerca. El camino más corto. Era más cerca, sí, pero los judíos evitaban Samaria. Prefieren caminar más daban largo. la parte más larga por no entrar a Samaria, porque había ese problema. Y Jesús, aquí vemos cómo Jesús empieza a restaurar, porque no solo la mujer sabía de esta situación, aquellos hombres que fueron allá, pero entonces estos hombres fueron a ver si verdaderamente era el Mesías, ¿verdad? Entonces, también más adelante dice de que ellos creyeron en Jesús y que Jesús estuvo, creo que 2 días o 3 días después en aquel lugar. Y creyeron más por la palabra de ella. Más por la palabra imagínense de ella. La convicción entonces con la que esta mujer hablaría. Sí. Todos conocían su reputación y ahora ella hablando con tanta seguridad, con tanta convicción. Me imagino el gozo, ¿verdad? La gracia de Dios en ella. Algo diferente veían en esta mujer, que aquellas personas decidieron creer, dice la Escritura, por la palabra de esta mujer. Pero dice algo allí muy importante: dejó su cántaro. Así es, que era lo que soltó, ¿verdad? Sí. Lo que acostumbraba a hacer siempre, tal vez el estilo de vida, la condición, ¿verdad? Eso puede representar muchas cosas. Ese cántaro fue, me que fue libre, soltó ese peso, soltó esa carga y fue a predicar, a ser libre y a hacer, ¿verdad? Y a compartir de lo que Dios estaba haciendo en ese momento en su vida. Y ve esto, Joana, dice en el 39, dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, como lo dice, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Entonces,
había este conflicto, ahí está, se arregló el conflicto que había. Solucionó no solamente la condición de la mujer, Así sino es. que echó abajo, ¿verdad? Esa separación, ese conflicto social, étnico, cultural, religioso, Político, todo. político Sí. que había en eso, y o sea, él vino a unir. A unir, eso es lo que hace Jesús, a ¿Verdad? restaurar. Así Allí es. restauró la vida espiritual de la mujer y de todos aquellos que creyeron en él, ¿verdad? Y que aquellos que rechazaban a los judíos, aquellos que tenían un conflicto con los judíos, le estaban rogando a un judío que se quedara con ellos. Así es. Algo tremendo, ¿verdad? Solamente Jesús. Entonces, Eso lo hace Jesús nada más. imagínate en esta parte, José, como, o sea, cuando uno recibe a Jesús, que Él vino fue a unificar, que Él vino fue a restaurar. Así es. Entonces, en la familia siempre hay conflictos. Así es. Pero cuando uno decide, un miembro de la familia, ¿verdad? Decide recibir a Jesús y entiende, ¿verdad? Que Jesús vino fue a restaurar, a unificar. Uno busca, ¿verdad? De pacificar, Así de es. unir, de pedir perdón, de perdonar y comenzar, ¿verdad? A que haya una unidad, porque eso fue lo que Cristo vino a hacer y lo vemos reflejado, que esto era a nivel político, era a nivel cultural, era a nivel religioso, ¿verdad? Sí. Entre ellos, y Él echó abajo todo eso y lo vemos reflejado ahí, donde esta gente le pidió al Señor que se quedara, lo escucharon, creyeron en Él, el cambio que produjo, ¿verdad? Esa gracia de Él en esta mujer. Así como produjo esos cambios allí en esa comunidad, en ese tiempo, es lo que Él quiere venir a nuestras vidas para darnos restauración, para unificar también lo que está dividido en nuestras vidas, lo que está dañado en nuestras vidas, personales como lo hizo con esta mujer, pero también tiene que abarcar, ¿verdad? También nuestro núcleo social, comunitario, donde trabajamos, donde nos congregamos. Él vino a derribar las paredes de separación, no solamente entre Él y yo por el pecado, sino Sí. también con las paredes que se han levantado entre nosotros como ciudadanos, como hermanos, Así como es. familia, ¿verdad? Él viene a ayudarnos a poder construir puentes y ya no seguir levantando paredes. Claro, a traer esa unión que debemos nosotros en nuestra comunidad, en nuestra familia, verdaderamente, como lo dice, pues. A eso es lo que vino el Señor, a restaurar, sí, y verdaderamente, como lo dice, es que no vino solamente a restaurar la comunión de Dios con el hombre, ¿verdad? O la unión del hombre con Dios, perdón, sino también entre nosotros Así mismos, es. como comunidad. Lo importante es restaurar. Lo primero que Dios hace es que nuestra relación con Él sea restaurada para poder restaurar, Lo demás. ¿verdad? Las relaciones horizontales. Así es. ¿Verdad? Restaura nuestra relación vertical, Ujú. ¿verdad? Que es nuestra relación, nuestra comunión con el Señor, y lo demás también va a ser restaurado. Pero primordialmente hizo lo que hizo con esta mujer. Restauró su vida, restauró su comunión, ¿verdad? Ella aceptó esa gracia. Y fíjese como de una vez ella se soltó y fue a llamar a aquella gente. Tal vez nunca había tenido comunión con ellos, pero como Jesús ya estaba en su vida, como ella aceptó, ¿verdad? Ese llamado gratuito, fue muy libremente a ser partícipe también a aquellas personas de lo que ella estaba experimentando. Claro, exacto. Solamente Jesús lo puede hacer. Sí, ahí se ve la palabra que dice que demos por gracia lo que por gracia hemos así es. recibido. O sea, quienes hemos encontrado o quien ha encontrado una solución en su vida, ¿verdad? Una solución espiritual en su vida, no se va a quedar con eso, va a tratar de transmitirlo y de que todos aquellos puedan disfrutar de esta bendición. La vida eterna es a través de Jesucristo, por eso son estos programas, por eso nosotros predicamos, por eso nosotros vamos a otros lugares, por eso se hacen el evangelismo, por eso hacemos muchas actividades para mostrar el amor de Dios, para mostrar la palabra del Señor, porque verdaderamente, así como esta mujer que encontró en Jesús, ¿verdad?, la tranquilidad en sus problemas, la restauración, ¿verdad? Su vida emocional, estoy seguro que fue restaurada.
desordenada, su vida ya estoy seguro que posteriormente a eso ya no iba a las 12, sino que iba en la mañana con las otras mujeres, y hubo pues una restauración. Y seguramente tuvo su propio marido. Y seguramente tuvo su propio, dejó aquel que no era su marido, y seguramente comenzó a formar su familia. Porque eso es lo que hace el Señor, ¿verdad?, en nuestras vidas, atraer y a poner orden, no con un orden impuesto, ¿verdad?, sino con una reflexión, porque eso es lo que nosotros hacemos, que entramos en razón, entramos en sí y nos damos cuenta de la condición espiritual en que estamos, del desorden que hay en nuestras vidas, y entonces dejamos que sea el Señor que nos guíe, que nos ayude para restaurar y para guiar nuestra vida, para guiar nuestro corazón y restaurar todo lo que debemos hacer para caminar de una manera diferente. Así es. Exacto. En orden y alineados a esa palabra de Dios. Así es. Damos un giro, ¿verdad?, de 180 grados. Y ese es el arrepentimiento. Cuando habla en hebreo, el arrepentimiento es dar la vuelta, es ir en el sentido contrario. No, por aquí ya no es. Cambiar también de mentalidad, para que si cambiamos nuestros pensamientos, nuestras acciones van a ser distintas. Claro. Y si nos ponemos a pensar, José, en el principio dice que todo estaba desordenado y todo estaba vacío. Y lo primero que Dios hizo fue ordenar. Había un caos. Pero llegó la presencia del Señor y comenzó a ordenar. Entonces nuestra vida, como la vida de esta mujer, muchas veces había estado en caos. Está en caos, pero cuando el Señor comienza a ordenar y a embellecer, ¿verdad? Lo que está en desorden, lo que está en oscuridad, Él lo ilumina y comienza a ayudarnos a poner cada cosa en su lugar. Así es. Y bueno, como el Señor... Nos quedó corto el programa. Sí, necesitamos un programa de mayor tiempo. Creo que podemos seguir esto en un café con Dios. Está muy buena la conversación, está muy bueno lo que Dios pues ha puesto hoy debatir en este programa. Debemos continuar esto en Café con Dios, en el programa de Café con Dios. Y bueno, mis amados, a ese es el Jesús que nosotros le presentamos, ese es el Jesús que nosotros le hablamos, aquel que quiere restaurar toda nuestra vida espiritual, vida emocional, nuestra vida cultural, nuestra vida social, cambiar nuestra manera de vivir, porque en Jesús es un estilo de vida, es una manera de vivir. Y bueno, usted que está allí, si todavía no ha dado ese paso, es la oportunidad de conocer a aquel hombre que restauró la vida, que restauró la situación en aquel tiempo y que todavía está vivo, que todavía está esperando por cada uno de nosotros, y sabemos que viene, que pronto viene Cristo, aunque lo hemos escuchado por mucho tiempo, pero pronto viene Cristo. Seguimos esperando esa gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Joana, una pequeña reflexión antes de culminar. Sí, es bueno, no rechaces ese don gratuito del Señor. Él está disponible para ti, no importa la condición en la que te encuentras el día de hoy. Eso no es una limitación, o eso no incapacita a Dios para poderte restaurar y perdonar. Solo ábrete como lo hizo esta mujer, acepta, cree en Él, ¿verdad? Para que todos tus vacíos sean llenos, para que toda insatisfacción en tu vida sea satisfecha por la gracia y por el amor de Dios. Que Dios te ayude, que Dios te ilumine, que su misericordia te alcance y que tú estés abierto y disponible para ser ese candidato a que esa vida sea transformada y renovada, y puedas compartir con otros igual que nosotros estamos compartiendo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, y tú también puedas ser un portavoz como aquella mujer, de invitar a otros a disfrutar de la gracia y del amor de Dios. Muy bien, con esta reflexión, gracias Joana por aceptar nuestra invitación, gracias por acompañarnos en este día, fue algo muy hermoso y sé que todos, así como nosotros los disfrutamos acá en el programa, todos allá los que nos estuvieron viendo también lo han disfrutado. Para mí fue un placer, y las mujeres siempre invadimos los espacios de los hombres. Bendiciones, gracias, estoy a la orden. Bueno, mis amados, que Dios me les bendiga. El próximo martes estaremos acá con ustedes, 8 de la mañana, con un nuevo programa de Hombres de Valor, llevándole una palabra de esperanza. Muchas bendiciones, Dios les bendiga. Audio